Iván, ¿qué te parecen las audiencias que han sido publicadas de Telecinco? Bueno, creo que se está hablando mucho de ello. Se está hablando del mal mes de enero que ha tenido Telecinco, o muy mal mes de enero que ha tenido Telecinco. Y yo he visto distintas comparaciones y los datos son significativos. Telecinco este mes de enero, salvo horror o omisión, ha tenido un 10,4. El mes de enero del año 22, o sea, del año pasado, tuvo un 13,1. Y es importante, creo, señalar también el mes de enero del 21, que fue justo antes del documental de Rocío Carrasco, estaba en un 13,8. Pero estos datos que ilustran cuál ha sido la trayectoria de Telecinco, creo que deben ser aderezados con un dato todavía que a mí me parece más relevante. Y es que Telecinco en el año 2021, en marzo del 2021, cuando se estrenó el documental de Rocío Carrasco, hizo una audiencia de un 16,3. Recordar aquel mes, aquel estreno, aquella dotación de contenidos, todo lo que se produjo y cómo subió y cómo tenía esa gran audiencia. Pero el dato trascendental es el de marzo del año siguiente, el año pasado, que ya había caído a un 11,9. Eso sí que es sustancial y pone en evidencia lo que yo entiendo, que todo es consecuencia de ese documental de Rocío Carrasco. Y ahí yo creo que podemos hablar un poco de las causas que han llevado a estos datos o que nosotros creemos que han llegado a estos datos. Bueno, pues los datos que has dado, lo que a simple vista se puede apreciar es que desde el mes de marzo del año 2021 hasta el mes de marzo del año siguiente, del 2022, se produce una caída drástica en términos de audiencia, en cuanto menos a porcentaje respecto de Telecinco. Y el último dato de enero, que es el que figura ya hoy, día 31, lo que viene a confirmar es esa tendencia, esa confirmación de esa bajada importante, incluso la confirmación de aún unos peores datos de audiencia. Es decir, determinan esa tendencia que podemos fijar en cierta manera en ese punto de partida en marzo del año 2021. ¿Qué entendéis vosotros que ha sido, cuáles han sido los fundamentales hitos por los cuales ha empezado a decaer esa audiencia? Porque obviamente cuando empezó el documental o cuando iba a empezar el documental, bueno, aparte de la gran difusión que se le dio y la expectación que era lógica por saber su contenido, después ha ido bajando, como habéis dicho. ¿Qué entendéis vosotros que han sido esos hitos por los cuales esa audiencia yo creo que aquí hay dos puntos fundamentales. Una, ¿cuál ha sido la reacción a ese documental? Que yo creo que es evidente. Se han producido dos hechos que creo que nunca se habían producido antes en televisión. El primero, un rechazo absoluto a una cadena, no solamente al contenido o a los programas, sino un rechazo general a la cadena, que luego si queréis yo os doy mi opinión, el por qué es el rechazo y el por qué sigue. Y luego también otro hito que nunca había ocurrido, porque creo que nunca había pasado, y es el movimiento social en redes sociales. Aquella marea azul, aquel movimiento en las redes sociales fue todo consecuencia. Esto serían para mí las consecuencias. Pero los motivos yo sí que los tengo clarísimos. ¿Por qué hubo estas consecuencias? Primero fue un documental absolutamente falso en el contenido. Es un documental donde, como hemos dicho miles de veces, se ocultaron documentos, se pusieron documentos sesgados, se acudió a unos personajes que es mejor ni calificarlos. Es decir, se creó un gran escenario, porque lo hicieron muy bien, sobre algo falso en el contenido y algo más importante, algo falso respecto a la certeza judicial.
porque todo esto estaba juzgado y había unos jueces que ya se habían pronunciado y se intentó destruir toda la justicia, menospreciar a la justicia, reventar a la justicia con tal de hacer el negocio. Una segunda causa que creo que fue muy importante y que esto está teniendo consecuencias ahora, es que intentaron, en conocimiento de esa falsedad, tenían que dotarlo de una cobertura. Y buscaron esa cobertura de la protección a la víctima, del feminismo o falso feminismo, y lo envolvieron dentro de esa ideología que pretendieron hacer, además, como una verdad única. No se podía hacer ningún pronunciamiento en contrario, porque lo habían colocado así y no lo permitían. Recordarlo, David fue despedido, todos. Era un pensamiento único. Quien no comulgaba con ese pensamiento quedaba fuera. Empezando, yo analizaría primero de los puntos que has dicho, analizaría un poco el primero que has dicho, que es no solamente la cantidad de documentación y la cantidad que se dio omitiendo documentación, omitiendo información y sesgando información, sino que además yo creo que lo que se hizo, porque fue el impacto que recibió la gente, o desde mi punto de vista, es que fue tal cantidad de información y que se iba dando tan densa y tan rápida que el telespectador al telespectador no le daba tiempo a procesarla, con lo cual iba asimilando, pero luego poco a poco vas procesando todo aquello que te han dicho, es cuando tú vas analizando y te vas dando cuenta de que hay cosas que realmente hay esas incoherencias que dan el hecho de dar información sesgada o bien omitiendo alguna información. Es que además también hubo un papel que es importante reseñar, en las redes sociales, los youtubers. Esos youtubers que les disparan a matar. Pero bueno, hubo youtubers que hicieron un trabajo maravilloso. Sí. Youtubers, tuiteros, yo de Twitter sé poco, pero el trabajo que han hecho y que se hizo. Y la colectividad que se generó en torno a eso, que también, claro, cada uno ponía su grano en arena con tweets, con intervenciones en YouTube, o sea, también la colectividad fue lo que. Pero lo que que eso ha sido, yo contribuyó a creo que eso. también cuando la gente va analizando todo aquello que se ha dicho y entonces es cuando empieza a darse cuenta de que por mucho que te lo intenten hacer tragar, realmente tú vas pensando y vas analizando y ves que hay cosas que son absoluta y totalmente incoherentes, o sea, incluso sin necesidad de cotejarla con la información completa. Eso en cuanto al primer punto. El segundo punto que tú has dicho, que también yo creo que es fundamental, que es el del pensamiento único. Llegó un momento que nadie podía pensar de otra manera. No se permitía que nadie pudiera pensar. Y todas aquellas mujeres que se han sentido siempre feministas y que son feministas y que siempre se han sentido orgullosas de ser feministas, han visto que no se sentían identificados con ese papel de feminismo que se estaba dando. O esa es al menos la opinión que yo tengo. Y mucha gente se fue desembarcando de ese... Bueno, hay algo importante respecto, evidentemente, esto cómo se traslada o cómo se puede percibir. Pues evidentemente en los índices de audiencias, porque finalmente la audiencia es la que toma la decisión de comprar o no un determinado producto. Y aquí hay algo sustancial dentro de dentro de los datos que ha dicho Iván. Telecinco venía siendo líder de audiencia durante años. Durante ese primer momento del documental sí que es cierto que existe una gran expectación y tiene unos índices de audiencia elevados. ¿Qué pasa? Que a partir del mes de agosto aproximadamente esos datos empiezan a bajar. En los últimos meses de ese año 2021 Telecinco deja de ser líder y a partir del año 2022, si estamos viendo esta inercia del año 2023, los datos de audiencia de Telecinco siguen bajando. Entonces, analizados desde ese punto de vista los distintos datos, pues sí que se puede determinar que tal vez el documental y sobre todo esa reacción que decía Iván de la gente, del rechazo que puede llegar a producir una cadena por no comulgar con determinadas
ideas u opiniones, porque cuando una persona ve la televisión la puede ver por múltiples motivos, pero desde luego no para que te digan cómo tienes que pensar o cómo tienes que actuar, sino para entretenerte, para informarte, para tener una actitud crítica. Y sí que es cierto que dentro de esa actitud crítica que mucha gente ha tenido, ha habido un rechazo a la cadena, entre otras cosas porque ha habido muchos programas nuevos que se han estrenado en Telecinco y la audiencia ni tan siquiera ha secundado la visión de esos programas. Mirad, yo ahí, y vosotros me lo habéis oído decir muchas veces, el buen derecho, la buena norma, la buena redacción es siempre sentido común y razón lógica. Y yo quiero hacer una referencia a la Ley General de Comunicación, la Ley 13/2022. En los principios generales, el primer principio general de la audiovisual dice exactamente: la comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales. ¿Qué pasa? Se ha infringido totalmente este y muchos más. Las consecuencias de ellos ya no solamente serán jurídicas, y serán el traslado de las indemnizaciones a las reclamaciones que se formularán, pero es que es sentido común. Quien actúa en contra de ello recibe esa respuesta de la opinión pública. Y luego yo creo que además el rechazo de la cadena y esta caída que no tiene freno viene muy determinada porque las mismas caras que defendieron, que articularon y que pusieron de manifiesto ese documental, ese pensamiento único, ese envoltorio, el apoyo de la ministra de Igualdad, los premios, es que no te podía salir porque todo era un rodillo. Todas esas caras que representan todo aquello siguen en Telecinco. Y ese rechazo viene a ello.